empezar estas entrevistas con la misma pregunta, ¿no? ¿Quién eres? Bueno, la única respuesta a la pregunta de quién soy la expresó Bhagavan, Ramana Maharshi, ¿no? Y todos los grandes místicos, ¿no? Es una pregunta que no se puede contestar. ¿Por qué no se puede contestar? Porque se escapa de nuestra mente. Sí, porque cualquier palabra que digamos que trate de expresar lo que es inefable no va a acercarse, solo puede apuntar. Entonces lo que realmente somos es la conciencia absoluta, es el ser, es el nirvana, es la realidad, y son palabras. Pero lo que no podemos negar antes de entrar profundamente a todas las enseñanzas que conoces perfectamente y que has estudiado, ¿no? Que en ti hay una trayectoria personal que te lleva con 15 años a conocer el taoísmo, luego irte al Tíbet, tener grandes maestros. ¿Me darías alguna pincelada de esa historia de tu identidad, podríamos decir? Bueno, es que la historia del personaje Ernesto es bastante irrelevante, en el sentido de que la única función que puede tener, digamos, aquí es la de indicar o apuntar hacia el único lugar donde se encuentra el único maestro, que es en el corazón de cada uno de nosotros. Es donde está el gurú interno, que a veces adopta una forma exterior, ya sea pues con un libro sagrado o con cualquier experiencia, ¿no? Que viene a mostrarnos el camino de regreso a casa. Entonces realmente la trayectoria de Ernesto no tiene nada de importancia si no es la de, bueno, pues servir ahora para mostrar estas enseñanzas, para indicar cómo pueden entenderse de una manera más clara y más profunda. Pero en ese Ernesto sí que hubo un momento, hubo una búsqueda, imagino, y hubo un momento en el que conoció las enseñanzas de Ramana Maharshi y ahí se detuvo la búsqueda, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué es lo que, no sé si decirte, te hizo despertar del estado de hipnosis, de la ensoñación Bueno, en la que vivimos? bueno, en mi caso es que iban a amputarme una pierna y dejarme en una silla de ruedas después de ser deportista federado, ¿no? Y vi como que mi mundo se venía abajo radicalmente. Entonces, bueno, quise buscar una salida que no fuera una huida, sino un encuentro profundo con lo que había en mí, que yo intuía ya desde niño, que estaba ahí como una paz sin motivo, como un contentamiento y una luminosidad, ¿no? Que no requería de ningún tipo de elemento externo para evidenciarse. Y entonces, bueno, pues de ahí fue, ¿no? el luego tomar la decisión de hacer un viaje largo en la búsqueda de la sabiduría. ¿Qué descubriste en Ramana Maharshi que lo que decía antes, ¿no? Detuvo esa búsqueda? Bueno, Ramana Maharshi viene a ser, en los últimos 100 años, lo mismo que fue el Buda o el Cristo hace 2000 o 2500 años. Si se puede tener un acceso a una enseñanza de una manera completamente pura, sin distorsiones, en una transmisión que hace tan poquito tiempo que fue transmitida aquí, pues realmente para mí es como encontrarte el cofre del tesoro, ¿no? Y Ramana, el mensaje de Ramana es muy claro, es lo que realmente somos es la felicidad. Esa felicidad que somos como nuestra naturaleza esencial se ve distorsionada, digámoslo así, o alterada cuando nos hemos elevado como un ego al identificarnos con un cuerpo, con una mente y demás, por la agitación del deseo y del temor. Automáticamente buscamos la solución para aliviar ese miedo, ese temor, o para mitigar ese deseo a través de cosas externas. ¿Por qué? Porque la mente tiene una función proyectiva innata.
que es la de tratar de poner afuera todo aquello que huela a verdad, que huela a esencia. Entonces todo el mundo va detrás, ¿no? de experiencias, de sustancias, de actividades, de personas en las que cree ver esa felicidad, y lo que ocurre es que cuando se satisface ese deseo, cuando se mitiga ese temor, queda de nuevo como que la agitación termina por diluirse y de nuevo entramos en contacto con esa paz y esa quietud natural que es nuestra esencia. Pero la mente nos confunde asociando que la satisfacción del deseo o el alivio de ese temor es el verdadero causante de nuestra paz. Ramana ponía un ejemplo muy bello, ¿no? Decía, un perro en un cementerio encuentra un hueso, ¿no? Y cuando lo encuentra dice, qué hueso tan rico, tiene que estar buenísimo. Y empieza a mordisquearlo, ¿no? Entonces, conforme lo va mordisqueando, se van haciendo astillas en el hueso. Y una de las astillas empieza a clavársele en el labio del perro. De ahí que le vaya saliendo sangre al perro, que el perro la ve en el hueso. Y entonces el perro dice, ¡wow! Pero qué jugoso es este hueso, pero qué rico. Porque confunde y cree que la sangre que ve en el hueso es del propio hueso y no su propia sangre. Qué bueno. Entonces, esto es exactamente igual que lo que ocurre en este mundo. Todo el mundo cree que la felicidad se encuentra fuera de sí mismo porque no ha entrado en un verdadero contacto íntimo y profundo con nuestra conciencia fundamental, con lo que es lo más básico que hay en todo ser humano, que es la capacidad de ser consciente de que somos sin cuestiones mentales, sin ideas asociadas, sin juicios, sin elaboraciones de ninguna clase. El estado de una vaca que tú ves en un prado allí completamente embobada, o que cuando éramos niños de forma natural, ¿no? Te quedabas mirando un amanecer o una flor embelesada, ¿no? De ese simplemente estar tranquila, estar en paz. Bueno, pues ese estado natural nuestro es felicidad. Pero la mente, esta mente ego, que es como un fantasma que se eleva entre esa conciencia fundamental y el cuerpo, lo que va haciendo es generando una especie de conciencia artificiosa que distorsiona totalmente todo y nos lleva a querer buscar fuera, ¿no? Porque lo que hace es proyectar esa felicidad, hace una especie como de juego de manos o de truco de magia inverosímil, de proyectar esa felicidad innata de nuestra pura conciencia, poniéndolo afuera como si fuera un rayo, imagínate, ¿no? Que proyectara en las cosas, en las personas, en la comida, en las actividades. Ahí está, busca ahí, ¿no? Como la sangre del hueso del perro. Y claro, mientras no nos volvamos hacia lo que realmente somos, vamos a seguir todo el tiempo tratando de buscar lo que no vamos a encontrar jamás allí. No hemos dicho que has creado una escuela llamada Yo soy tú mismo. Y te pregunto, ¿yo soy tú mismo? Sí, porque si nuestra naturaleza esencial es esa conciencia, que es aquello desde lo que estás mirando hacia aquí, es lo mismo que aquello desde lo que estoy viendo hacia ti, ¿no? Lo que está detrás de tus ojos, siendo consciente de mí, es la misma conciencia fundamental desde la cual yo estoy siendo consciente de ti. ¿Y cuál es la causa de la personificación? La causa de la personificación proviene de... Siempre tiene su raíz en el ego. Es decir, lo primero que surge, aparentemente, porque en realidad no existe, solo existe en la propia mirada de sí mismo como ego, de la propia mirada de la ilusión mirando desde ella, ¿no? Porque cuando le preguntaban a Ramana eh, por qué existe este ego o cómo ha nacido este ego, cuál es la causa de este ego, siempre decía, pregúntate en la vista de quién está surgiendo este ego, a quién le está surgiendo este ego. Y esta es la pregunta y la propuesta más profunda y más trascendental de todas, porque cuando tú te giras a mirar aquello desde lo cual estás siendo consciente, este ego desaparece. Solo parece aparecer mientras nuestra atención está extrovertida, está alejada de nuestro estado natural de conciencia, de simplemente ser. Entonces la Curioso. personificación es una especie como de remate, ¿no? Que hace el ego cuando se vive a través de la persona que forja desde la identificación con el cuerpo físico y empieza ahí a labrar, por decirlo así, todas las características mentales
de gustos, disgustos, tendencias, ¿no? Que son las basanas, todas las formas variopintas de darle a un determinado cuerpo una personalidad, ¿no? ¿Para qué? Para potenciar la idea de que es verdad que se ha producido una separación entre lo que realmente somos y que se ha podido dividir en muchas cosas, ¿no? Una gran multiplicidad. ¿Qué es la Entonces, personalidad, ya que lo has sacado? ¿Qué es la personalidad? la personalidad es un poco lo mismo, ¿no? O sea, cuando el ego lo que hace es fabricar un cuerpo para poder vivirse a sí mismo como algo real y como algo que es independiente de Dios o del ser o de la conciencia, automáticamente tiene que forjar a través de ese cuerpo una persona característica que tenga una serie de peculiaridades a nivel de gustos, de tendencias, de preferencias, de habilidades, de todo tipo de cosas que la haga diferente de otras personas, ¿no? Entonces, la personalidad sería la manera particular en la que el ego se define a sí mismo de formas distintas y diferentes a través de todas las personas a través de las cuales se vive. Es curioso porque en el camino de la espiritualidad hay como distintas corrientes, ¿no? Y el camino de la vía directa, podemos decir, es el que directamente es no dualidad y sin concesión alguna al ego. Pero no es necesario el ego para estar en sociedad. Quiero decir, eh, si viviéramos sin ego, ¿no sería una sociedad neurótica o loca? Bueno, la no dualidad puede aparecer en dos formas, las vías progresivas y las vías directas. Hay muchas vías progresivas como la Kabbalah o el curso de milagros. Y la vía directa es aquella que, digamos, va más directamente, ¿no? Como su propio nombre indica, a la fuente, porque la luz correctora y purificadora de todo lo que representa el ego, la luz que con mayor potencia y fuerza va a poder disolver todo lo ilusorio, es el ir hacia esa fuente de nuestra verdadera identidad como primordial y principal cometido, ¿no? O propósito. Y eso no implica que a veces uno esté en una dimensión más dualista mientras uno se percibe a sí mismo como una persona, como un cuerpo, y trabaje con diferentes técnicas o prácticas que ayuden a diluir esa falsedad, ¿no? Fundamentalmente la autoindagación, ¿no? Que es el Brahmastra, que se llama, el arma suprema para liberar totalmente el sufrimiento en el ser humano, ¿no? Ahora, lo que dices de vivir sin ego. Eh, Hay un proceso que va siendo gradual, desde un ego muy denso, que está profundamente identificado con la forma en sus aspectos más, podríamos decirlo, más oscuros, ¿m? Hasta que este ego ha llegado a transparentarse lo suficiente como para que en último extremo termine diluyéndose y desapareciendo y siendo totalmente erradicado. Entonces, en esta vía no se nos dice que tratemos de vivir como si no fuéramos un ego, sino que verifiquemos en la medida de lo posible si somos este yo que parecemos ser en medio de cualquier circunstancia o situación cotidiana. Que lo verifiquemos a través de la propia autoindagación. Y la autoindagación es realmente como, es como una solución radical y total, porque tú ahora, por ejemplo, imagínate que estás hablando con una amiga, ¿no? Y dices, me siento enferma, ¿no? Y te preguntas, ¿quién, quién está diciendo que me siento enferma? Su respuesta automática va a ser yo, ¿no? Pero si te preguntas a partir de ahí, ¿en dónde está surgiendo este yo? Y eres capaz de retirar tu atención completamente hacia la conciencia fundamental que está más allá del cuerpo, de la mente y del mundo, automáticamente te liberas de la ilusión que se forja cuando uno asociado a este cuerpo y a esta mente asume que es el enfermo, la víctima, el engañado o cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué ocurre? Que en todo el proceso de nivel en nivel de purificación de nuestra mente que se va produciendo cuando vamos trascendiendo todas las tendencias egoicas de la codicia, del miedo, de la ira, del deseo, de todo lo que nos aleja de esa paz inquebrantable y esencial, uno va viviendo en el mundo, pero lo va haciendo desde un lugar totalmente distinto cada vez más y con un propósito totalmente diferente. Es decir, ya no estoy aquí para ver cómo satisfacer las necesidades de este yo, de este ego.
Ya no estoy aquí para darle a este ego todo lo que me pide, todo lo que quiere, sino para trascender la ilusión de que este ego soy yo. Y entonces, en vez de estar, por ejemplo, en una relación para obtener y para adquirir, vas a estar en esa relación para dar. En vez de estar en un trabajo para ver cómo obtener renombre, reconocimiento y aplauso, vas a estar para ver cómo poder ser útil y cómo poder servir. Entonces, al cambiar el propósito, cambia radicalmente la experiencia, como egos todavía. ¿Qué es real? ¿Qué es real, Ernesto? ¿Qué es real? Lo único real, lo real tiene tres características. Es eterno, es algo que está fuera del tiempo y del espacio, que siempre es idéntico a sí mismo y por lo tanto no puede cambiar, no es algo que aparece y que desaparece. Y por otro lado es autobrillante. ¿Qué quiere Autobrillante. decir que es autobrillante o autorrefulgente? Que cualquier cosa que necesite de la conciencia para ser reconocida, para ser vista, para ser entendida, no es autobrillante. Lo único que brilla por sí mismo y que no necesita de ninguna otra luz para iluminar es la luz de luces, que es la conciencia, que es la presencia, que es el yo soy, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo es ese trabajo ese trabajo personal de autoindagación, ¿no? Eh, Ramana yo creo que le llamaba la autoindagación del alma. ¿Cómo es ese Bueno, trabajo que no sea una deconstrucción del ego, que es más la vía progresiva? ¿Cómo se llega a ese sí. nivel en el que trasciendes el ego? El término del cual proviene lo que se ha traducido, ¿no?, al inglés y luego al español como autoindagación es Atma Vichara. Y lo que realmente significa etimológicamente el término Atma Vichara no es un proceso de autocuestionamiento a través de preguntas, que es lo que mucha gente ha malentendido, ¿no? ¿Quién soy yo? Etcétera, etcétera, ¿no? Esta es como una especie de versión de segunda categoría, por decirlo así. Hay una que es del nivel de doctorado, y es que Atma Vichara implica la autoinspección, pero no la autoinspección de nosotros mismos como personalidad o como mente o como ego, sino mirar directamente y atender directamente a eso que es consciente en ti, sin atender a ningún otro fenómeno, a ninguna otra percepción, a ningún otro contenido que pueda surgir. Por eso Bhagavan nos dice en el versículo 25 de Uladu Narpadu, que es los 40 versos sobre la realidad, hablando de que preguntaba sobre lo real, qué es lo real, nos dice que mientras estamos siendo conscientes de cualquier otra cosa, el que está siendo consciente de fenómenos es el ego, aunque esté en parte participado o entremezclado con la conciencia, porque genera lo que se llama chidabhasa, que es una especie de pseudoconciencia que pareciera ser lo que nos hace tener una sensación de identidad como cuerpos, ¿no? Pero cuando tú diriges completamente tu atención, la retiras totalmente de cualquier cosa que pueda percibirse hacia aquello que percibe, hacia aquello que es pura conciencia, sin objeto, automáticamente estás en el corazón del corazón de la mística, en el final del camino de cualquier línea espiritual en la que todos los grandes sabios se han terminado encontrando, que es en profundizar en ese silencio interno donde ya no miras la mente, donde ya no atiendes el pensamiento y donde refulges como la pura y la propia luz eterna que no morirá jamás. Y cuando vas aprendiendo a permanecer en eso y cada vez se va haciendo más y más hondo y más profundo el amor y el gusto por permanecer en eso con verdadero amor por ello, eso va transmutando y disolviendo todas las capas de creencias, de miedos, de dolor, de sufrimiento que hay en el ser humano. Por eso se dice que es una vía directa y, y en este caso, en el caso de la enseñanza de las enseñanzas de Ramana Maharshi y de Robert Adams, tan radical. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo un amigo que es bastante conocido, que sale mucho en charlas y demás, Rupert Spira, que en la línea de la vía directa que él sigue, que es la línea de Atmananda Krishna Menon, Jean Klein, Francis Lucille, etc., se busca fundamentalmente un alineamiento del cuerpo, la mente y el habla con esa conciencia fundamental, ¿verdad? Para tratar de que todo se armonice, pero dentro de este sueño.
Y en esta enseñanza, en la vida de Bhagavan, eso está incluido, claro, porque en el proceso de ir, como te decía antes, purificando este ego a base de girarnos hacia el amor de lo que realmente somos, uno no puede estar todo el tiempo ahí al principio, cada vez va pudiendo un poquito más, ¿no? Pero cuando va saliendo tu atención y de nuevo se eleva este ego y vuelves a percibir al cuerpo, etcétera, etcétera, se va alineando automáticamente, con un discernimiento también, por supuesto, y una comprensión profunda de la enseñanza, tu hablar, tu sentir, tu relacionarte con esa verdad fundamental que es amor, compasión, humildad, servicio, ¿no? Pero en la vida de Bhagavan la aspiración es total. No es simplemente vamos a realinear el cuerpo, la mente y el habla y tratar de tener un sueño feliz aquí. No. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte del cuerpo, si tu atención no se ha fijado en el sí mismo, en esa conciencia fundamental, lo que va a buscar el ego de nuevo es reciclarse, va a buscar otra forma a través de la cual perpetuarse una y otra vez vidas y vidas y vidas. Y así pues te puede pasar como el yogi aquel que contaba Ramana, que se sentó en un nirvikal pashamari, que es un estado de concentración total donde la mente queda totalmente libre de pensamientos, lo que se llama manolaya, perdón, pero que no hay una fijación de la atención en su propia fuente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el yogi este a los 30 años despertó con el mismo deseo de sed que tenía cuando se subsumió en ese samadhi y le dijo al discípulo que le trajera un vaso de agua. Es decir, las vasanas, que son nuestras tendencias egoicas, se vuelven a activar con la misma o con mayor potencia después de una especie como de compresión temporal del pensamiento o de dejar de tender al pensamiento sin girar la atención hacia la propia fuente de nuestra naturaleza esencial. Eso es lo que marca la diferencia fundamental. Claro, escuchándote lo que acabas de decir, ¿no? Como el ego es como un pulpo, ¿no? Que se va, enseguida quiere sobrevivir, si realmente no existe, quiere mantenerse vivo en cierta manera en nuestra mente, ¿no? ¿Dónde nace la búsqueda? Porque en cierta manera la búsqueda se termina cuando el ego se trasciende, ¿no? Quiero decir que la búsqueda realmente lo que está reflejando es una carencia. Pues, Sí, sí, digamos que hay, me viene decirte no, como si fueran tres fases. Hay una fase o cuatro. Primera, no estás buscando nada. Estás aquí totalmente convencido de que eres este cuerpo, de que el placer y la evitación del dolor te harán feliz, ¿no? Y estás, ¿no? Hasta que llega un punto en el cual se inicia la búsqueda. ¿Cuándo se inicia? Cuando se ha llegado a tocar un cierto fondo de sufrimiento, de sinsentido, de no entender para qué estamos aquí, empiezan las preguntas fundamentales a surgir, ¿no? Y a partir de ahí uno empieza a buscar, no sabe muy bien qué, pero empieza a buscar alguna solución que realmente alivie este sufrimiento, que alivie este dolor. Luego llega uno a una tercera fase, que es lo que me gusta llamar como la fase del encontrador, ¿no? Que es la que sustituye la fase de la búsqueda. Y es aquella en la que después de haber buscado por mucho tiempo, terminas por hallar y encuentras el reconocimiento de tu verdadera naturaleza. Reconoces qué eres realmente, cuál es tu verdadera esencia en tu interior, ya no fuera, ya no buscando fuera por la búsqueda, sino que te encuentras de verdad contigo mismo. A partir de ahí ya no buscas más, porque ya te has encontrado, pero te das cuenta de que queda una fase que es la más larga de todas. Y es que este ego, como bien decías, no para de querer agarrar formas a través de las cuales vivirse, ¿no? Deseos, miedos, complacencias, victimismos, culpabilidades, de todo. Entonces ahora el trabajo consiste en tratar de ir cada vez más hacia ese silencio del corazón profundo, con un verdadero amor, con una verdadera entrega, y al mismo tiempo ir venciendo todas las pruebas que las vasanas, que son las tendencias e inclinaciones de este ego, van a estar todo el tiempo tratando de forjar, ¿no? Tendencias a no poder evitar comer chocolate cuando me siento triste, tendencias a tener que llamar a alguien para sentirme mejor cuando me siento vacío, tendencias a tener relaciones disfuncionales cuando todavía no me doy cuenta que estoy autocastigándome a través de ellas, tendencias a, etcétera. Entonces, esta última fase es la fase ya de acoplamiento total, ¿no? Que suele ser gradual, como te decía, desde el despertar, que es lo que mucha gente considera que es el final. No, el despertar es darte cuenta, despertar a quién eres. Pero la autorrealización o moksha o la realización final es cuando termina todo este periplo del encontrador hasta que finalmente
se centra de manera definitiva, total y absoluta en sí mismo y desaparece todo. El mundo, la mente, todo desaparece porque todo solo puede aparecer en la vista del ego. Cuando el ego es tragado por completo por el océano infinito de amor, que es lo que realmente somos, ya no queda nada, ni nadie, ni nada. Solo quedas tú, que siempre es lo que realmente ha existido, lo único real. Y en esa tercera etapa en la que se ve claramente, ¿no?, las tendencias del ego a buscar el deseo, a rechazar la aversión, lo que has dicho, ¿no?, que aparece el chocolate para calmar el vacío, etcétera, etcétera. ¿Cómo se supera esa fase? Quiero decir, sin que haya represión. Ujú. ¿Cómo se Bien. trasciende? ¿No? ¿Cómo... En la enseñanza se nos dice que hay varios elementos que son fundamentales, ¿no? Uno es el vichara, la autoindagación, ¿no? El inspeccionar, el atenderte a ti mismo, por eso que realmente eres, alejando tu mirada y tu atención de todo lo demás, lo cual, pues durante cierto tiempo, nada más que se puede conseguir por pequeños segundos, luego algunos minutos, luego a lo mejor puedes permanecer una hora, luego aprendes a hacerlo sin tener que dejar de estar en relación, porque hay gente que cree que eso es que te terminas metiendo en una cueva y ya no puedes relacionarte, ¿no? O sea, yo ahora estoy hablando contigo y mi atención está completamente centrada en lo que realmente soy, ¿no? Y este cuerpo está hablando y está diciendo lo que ha venido a decir aquí y lo que le toca decir, ni más ni menos. Pero ¿qué ocurre con este proceso, ¿no?, de purificación de la mente, ¿no?, digámoslo así? Es que hay un elemento que es vairagya. Vairagya significa desapasionamiento. Cuando te das cuenta de que si tú no tienes un gusto por algo o un disgusto por algo, es imposible que eso que ocurra pueda generar ningún tipo de infelicidad. Es decir, cuando has dejado de darle el poder a cualquier persona, objeto, situación para hacerte feliz o infeliz, estás libre. Entonces, Vairagya es el desarrollo de ese desapasionamiento, que a diferencia de lo que mucha gente cree, no implica una reducción del amor, porque la gente confunde el amor con la dependencia, con el agarre, ¿no?, con el sufrir, con los celos, con todo eso. No, tú puedes amar profundamente a un hijo, tu hijo estar pasando un momento muy difícil, pero como ya no hay apego ni dependencia de ese hijo para ser feliz, ni ves que eso realmente sea lo que tú eres como cuerpo, quiero decir, como mente, ¿no? Puedes estar ahí ante la enfermedad de un hijo, por ejemplo, ofreciendo una verdadera ayuda, de acompañamiento, de cariño, de compasión, de consuelo, ¿no? Pero al estar libre de cualquier apego hacia ese hijo, pues eso es lo que va haciendo, ¿no?, en el camino, el poder realmente amar profundamente a todo el mundo por lo que realmente es, no por lo que es un cascarón que en cualquier momento sabemos que viene una enfermedad o un accidente o cualquier cosa y, ¿no? Entonces, Vairagya es un elemento fundamental, ¿no? El desarrollo de ese desapasionamiento. ¿Ernesto sufre hoy en día? Ernesto es este cuerpo-mente que ves aquí y que está en un proceso. Ernesto es el ego. Esto será complicado que normalmente lo escuches, porque normalmente todo el mundo empieza, no, porque yo soy Ernesto, que es un cuerpo-mente al que se le ha puesto un nombre, es este ego viviéndose como Ernesto. Entonces, hasta que no desaparezca completamente la idea, la percepción de formas separadas, es decir, ¿cuándo se termina el ego? El ego se termina radicalmente y para siempre cuando deja de haber percepción e incluso visión. Cuando lo único que hay es el océano infinito de la conciencia sin que aparezcan las diadas y las triadas. ¿Qué son las diadas y las triadas? Una triada, por ejemplo, es yo experimento, hay algo que se experimenta y hay un objeto de experimentación, ¿no? O yo observo, hay algo que se está observando, ¿no? Y hay un acto de observar. Hasta que no desaparecen para siempre esto, no se puede decir que este ego ha fenecido. Mientras sigas viendo otros cuerpos como diferentes del tuyo. Mientras no haya un amor permanente y constante como tu verdadera naturaleza,
que se ve como la unicidad en todas las direcciones. Entonces, tanto Michael, James como yo, que estamos en la escuela transmitiendo la enseñanza, lo decimos claramente. Nosotros somos hermanos de camino, no somos maestros. El único maestro es el yo que brilla en tu corazón. Y evidentemente sí ha habido un cambio extraordinario de cuando empecé en este camino hace ya 35 años ahora, ¿no? Pero de ahí a que se haya disuelto para siempre este ego y que ya esté en un nivel del Buda o de Ramana, pues todavía no. Antes de preguntarte por la muerte, te voy a preguntar ¿qué es nacer? Nacer es una ilusión. Nacer es un constructo mental que normalmente tú sabes que se ha producido por los testimonios de otras personas y por fotografías y por vídeos que te puedan enseñar de ese momento. Pero nadie ha sido testigo consciente de que está naciendo. Igual que nadie va a ser testigo jamás de que está muriendo. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte lo que va a desaparecer es este cuerpo físico, este cuerpo se va a consumir. El cuerpo pránico, el cuerpo causal, todos los cuerpos sutiles simplemente van al estar, digamos, no supeditados al cuerpo físico, sino que son como si fueran las muñecas estas, ¿no? Rusas, ¿no? Que están, ¿no? Superpuestos, ¿verdad? Están interconectados, están interrelazados, pero finalmente en el momento de la muerte del cuerpo, la conciencia como ego, si uno está todavía bajo el embrujo de este ego, uno lo que va a sentir es una deslocalización, un desencapsulamiento de vivirme como yo soy este cuerpo a de repente estar en una atmósfera más amplificada. En esa atmósfera más amplificada pueden ocurrir dos cosas. Una, que de manera inmediata se viva un cambio de canal, es decir, que de nuevo este ego vuelva a agarrar una nueva forma inmediatamente y aparezcas como una niña o un niño donde sea, o que haya una especie de preludio de velamiento temporal en el que, como en el sueño profundo, mientras estás en un sueño profundo no eres consciente de que eres, salvo en el estado del ñani, ¿no? En un ñani hay una conciencia de ser en cualquier estado y ya se han disuelto, de hecho, todos los estados, ¿no? El estado de sueño profundo, sueño con sueños y vigilia, que son aparentes estados distintos, se terminan por disolver las paredes que parecen separarlos, ¿no? Pero realmente el nacimiento, como la muerte, es una creencia, nada más. Nacer puede ser, después de todo lo que me has dicho, ¿no? Puede ser en cierta manera crear un mundo a nuestro alrededor. Sí, el ego precisamente eso es lo que hace. Genera un cuerpo para poder vivirse a sí mismo como una identidad. A partir de ahí va proyectando todo un mundo. Es muy curioso, ¿no? Porque siempre oímos hablar del yin y el yang, de las polaridades. La mente, por naturaleza, yo creo que lo decías antes, ¿no? Divide. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa necesidad de polaridades, de la luz y la sombra? Porque la tendencia de la mente, del ego, es a fragmentar y a fraccionar cuanto más pueda mejor. Porque cuanto más fracción y cuanto más divida, más oculta está o oculto está para ello nuestra naturaleza fundamental. Cuanto menor disociación, cuanto menor división y mayor unificación e integración, mayor posibilidades hay de realización. Por eso el ego lo que hace es tratar de dividirse y fragmentarse a sí mismo en cuantas más formas pueda, en cuantos más seres humanos pueda o animales pueda, porque es como una forma de que sea más difícil encontrar la fuente o la unidad que realmente es la esencia de todos los seres. Y hay una cosa que me resulta muy curioso, ¿no? Si yo soy luz, ¿por qué no lo sé? ¿Y por qué Por- empiezo esa búsqueda? Porque me siento incompleta. porque has olvidado quién eres. Y como has olvidado quién eres y estás mirando en una dirección totalmente opuesta,
que es lejos de la luz, es decir, en la dirección de lo que los sentidos, con el impulso y la proyección de la propia mente, te invitan a mirar, pues empiezas a sentirte cada vez más perdida. Cuanto más tratas de buscarte a través de lo que jamás te va a ofrecer ninguna felicidad, de objetos, de sustancias, de relaciones, de comida, etcétera, más se va produciendo un incremento de la insatisfacción. Porque el deseo, como decía el Buda y Ramana también, el deseo es una fuente de insatisfacción permanente. Y cuanto más te vas dando cuenta de que por ahí no es, de que por ahí no es, mayor es el desencanto, mayor es el sinsentido y mayor es la necesidad de buscar respuestas. Pero De ahí que en algún momento... hay una herida básica, no la herida biográfica de todas las, bueno, los sucesos que han podido suceder en nuestra vida, ¿no? Y valga la redundancia, que no me estoy refiriendo a eso, ¿no? Una herida básica que va innata al ser humano, que es la necesidad, o sea, la sensación de vacío, ¿no? De ser incompleto y de tener que buscar constantemente en el exterior su propia realización o su propia... Una búsqueda absurda, ¿no? Porque siendo como es, siendo ola del océano, buscas el océano fuera de ti mismo. ¿Dónde nace esa sensación de carencia? ¿No? La medida en que vamos desarrollando ese ego y nos vamos identificando con nuestra mente. Eso está desde el primer momento a partir del cual uno experimenta la sensación de separación, uno siente como, imagínate, ¿no? Como si un niño a su padre que lo ama con todo su corazón, de repente lo hubiera desplazado y le hubiera dado un empujón y le hubiera dicho, tú no eres mi padre, ¿no? Entonces, ese niño lo que siente es una auténtica devastación. Siente como que realmente ha perdido su raíz, ha perdido su fuente. No sé quién soy, ¿no? En esto, perdona que te interrumpa, porque en ese momento no se da también con a los pocos meses de nacer, cuando realmente empezamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando el niño siente el dolor, siente el placer, realmente ahí es cuando surge esa herida básica que nos hace ver que nos hemos disociado del flujo primordial, de la fuente. Mira, es que hay dos tipos de velamiento en el niño cuando nace. Uno es el velamiento de la memoria, pero hay un velamiento o un velo mucho más oscuro y profundo que se llama, ay, se me ha olvidado ahora el término en sánscrito, da igual, es el velo de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, no es que lo descubramos cuando somos niños y somos bebés, es que ya venimos normalmente ocultándonos a nosotros mismos como ego, tratando de tapar de las mil maneras que pueda ser posible, tratando de tapar cuál es la luz para no verla. El ego no quiere que miremos hacia adentro, que vayamos hacia el reconocimiento de esa luz. Entonces, cuando estamos bajo ese velamiento, ¿no?, tan oscuro que tapa nuestra verdadera naturaleza y empezamos a tratar de buscarnos a través de un cuerpo, cada vez que nos agarramos a más formas, empezando por el propio cuerpo y desde el propio cuerpo a experiencias, ¿no?, a actividades, etcétera, etcétera, mayor se va haciendo esa sensación de vacío, mayor va siendo esa sensación de angustia y de pérdida de referencia. De ahí que la única salida, la única manera de resolver esto de forma radical y definitiva es mirando en la dirección de lo que el ego no quiere que miremos. ¿Dónde no quiere el ego que miremos? Hacia aquello que está mirando. Y cuando miras hacia aquello que está mirando, como nos dice Bhagavan en el mismo versículo 25 de Uladunarpadu, el ego toma vuelo y desaparece. Es decir, puedes comprobar que el ego no existe en este mismo momento. Si cierras tus ojos y buscas quién eres tú y atiendes a la conciencia fundamental que está siendo consciente de tus pensamientos, de tus emociones, solo te centras en esa conciencia, sin atender a nada más, puedes encontrar alguna persona ahí. ¿Hay algún yo ahí? No. No hay absolutamente nada, ¿verdad? Pero de nuevo vuelves a mirar hacia afuera y el ego ya se ha metido por la parte de atrás de la cocina y ahora se vive como yo soy África. A mí me surgen muchas dudas ahí también con el tema del buscador, ¿no? Porque al final el buscador es el ego, buscando controlar la vida. ¿Mm? Así es. Y el observador
El observador, mientras observas cosas distintas de lo que realmente eres, todavía es ego. ¿Cuándo deja de ser ego el observador? En cualquier momento en el cual solo te mires a ti misma por lo que realmente eres, el ego toma vuelo y desaparece. Pero ¿cuál es el problema? Que no podemos permanecer mucho ahí, solo siendo conscientes de ser. Porque todas nuestras vasanas, todas nuestras tendencias, ¿no? De miedos, de gustos, de disgustos, de apegos, nos hacen como resortes salir de nuevo a querer vivirnos como esta persona. Pero la solución está en ir dedicándonos pequeños instantes frescos pero intensos de pura autoconsciencia y de pura autoatención. Cuanto más hagamos esto de manera frecuente y los vayamos incrementando, más se van reduciendo la intensidad de nuestras vasanas, de nuestras tendencias, de nuestros miedos, de nuestros deseos, y mayor va a ser el gusto y el amor por permanecer en ese silencio, recogidos, y luego de ver cómo eso no es meterte en un cuarto, como te decía antes, sino estar en un trabajo, la gente te mira, cree que tú le estás mirando a él, y los ojos pueden estar mirando hacia él, pero tu atención está absolutamente clavada en el yo soy. Pero es muy curioso, ¿no? Porque si nuestra alma lo que desea es un estado de no dualidad, ¿por qué estamos aquí? Encarnados. Bien. Si entendemos por alma aquello que transmigra, agarrando un cuerpo y otro cada cierto tiempo, todavía es ego. Si nos damos cuenta de que mientras no volvamos hacia nuestra fuente y estado natural de pura autoconsciencia, nos vamos a seguir viviendo como este ego que surge y se eleva y que se agarra formas y que se reproduce como en la película esta de Terminator, ¿te acuerdas, no? Que tocaba uno y era un policía ruso y se convertía en el policía ruso. Y toca a un niño y se convierte en el niño con la misma gorra, ¿no? El ego es así. Entonces, ¿por qué se está dando esto? Simplemente porque no queremos ir en la dirección de donde está la solución final para todo este sufrimiento. ¿Y por qué no? Porque estamos adictos a este ego, porque este ego está adicto a sí mismo, al sufrimiento que genera y al placer que promete y que nunca cumple. ¿Y por qué no nos quedamos en un estado de unidad, ¿no? Al fin y al cabo, ¿por qué? ¿Por qué este viaje de salir al exterior para volver luego hacia adentro, ¿no? Porque este viaje realmente es una ilusión. O sea, en el momento en el cual un ñani se fija ahí con el suficiente amor, intensidad y determinación como para ya no salir de ese estado de pura autoconsciencia, lo que ocurre es que te das cuenta de que tus pies están en el mismo punto de partida. No has ido por allí, por la montaña, y has pasado por 20 vidas, y ¿no? Te das cuenta de que todo había sido un sueño. Por eso se dice de que esta vida es un sueño mental, es un sueño mental. No está pasando nada aquí ahora mismo realmente. Realmente no está pasando nada, son solo construcciones mentales, imágenes, de palabras que estoy diciendo, palabras que dices tú, de ideas, de que si hay un viaje, de que si hay una búsqueda, de que si hay un encontrar, que todo esto realmente no existe, es solo mental. Ahora mismo, si nos centramos en esa conciencia fundamental y dejamos de atender al pensamiento, todo explota por los aires, ni hay proceso, ni hay nada. Ahora, para no caer en un bypass espiritual tremendo, ¿no? Y ya creer que ya no hay que hacer sadhana y que no hay que hacer ninguna práctica y de que tal, Ramana nos advertía muy claramente, mientras sigas creyendo ser este cuerpo, mientras sigas percibiéndote ser una persona, mientras sigas teniendo gustos, apegos, aversiones y demás, tienes que trabajar en ti mismo. ¿Cómo? Puedes hacerlo de muchas maneras, pero si quieres hacerlo de la forma más radical, efectiva y poderosa, practica la autoindagación, que es atiende eso que eres realmente y permanece en ello. ¿Qué es la vacuidad? ¿Qué es el vacío? El vacío es todavía un estado que puede ser reconocido y por lo tanto todavía está dentro de un cierto nivel de conciencia, que puede ser un nivel de conciencia más elevado, pero en la enseñanza se nos dice, igual que ocurre en el Zen, que cuando percibas cualquier forma de vacío, te preguntes en la vista de quién está surgiendo este vacío. Porque sin ese yo que dice ver un vacío o sentir un vacío, no habría vacío de ningún tipo. Entonces el vacío es
un estadio más de la mente en su proceso de descomposición o de deconstrucción hacia el vacío del vacío. Y el vacío del vacío es la luz de luces, es el amor total. Claro, pero el paso previo a esa luz de luces es el vacío. Sí, muchos meditadores hay un punto en el cual se siente un vacío de pensamientos, pero ahí está el yo que lo contempla. Y muchos se quedan años en la percepción de un vacío. Pero es como que hay que traspasarlo, ¿no? Hay que en ese momento, puedo estar completamente confundida, ¿no? Pero así es como yo lo he experimentado, ¿no? O sea, es como que el ego todavía te agarra, tienes el vacío ahí, como que tienes que dar el paso, ¿no? Pero te echa para atrás. ¿Cómo se da ese salto hacia el vacío? Si quieres trascender el vacío, tienes que ver en la vista de quién está surgiendo ese vacío, porque es un pensamiento, es una percepción. Entonces, cuando te preguntas, ¿quién está contemplando este vacío? Dices, yo lo estoy viendo. En medio de una meditación, aunque sea profunda, puede surgir la autoindagación y preguntarte, ¿no? ¿En la vista de quién está surgiendo este vacío? En la vista mía, en la de África, en la de Ernesto. Bien. ¿Y cuál es la fuente de este yo? Que es como decir, voy a dar un paso más atrás del que está diciendo que ve un vacío. Y entonces realmente hay una absoluta fusión de la conciencia yo soy, que es el Hijo, con el Padre, que es lo absoluto. Hay un reconocimiento de que el Padre y el Hijo son uno, de que siempre hemos sido esa unidad. Y hay una total desaparición de cualquier forma de percepción. Te das cuenta de que has estado totalmente libre al cabo de unos minutos o de unos instantes cuando miras el reloj y dices, ha pasado una hora. Y el ego te dice, te has quedado dormida, no te hagas ilusiones, ¿no? Hay algo de lo que no hemos hablado, de las emociones. ¿Dónde queda en todo esto el sentir, las emociones? ¿Qué Pues son las eso, emociones? Porque si no existe la persona, ¿qué es una emoción? bueno, la persona no existe en el nivel de la yata vada, ¿no? Que es el nivel absoluto, pero parece ser muy real mientras uno está identificado con un cuerpo y con una mente y está convencido, ¿no? Como este ego de ser esa persona. Entonces, todo el nivel emocional es una herramienta que puede ser tremendamente potente y positiva para conducirnos en la dirección de la realidad y de la liberación. ¿Cómo? Pues dándonos cuenta de que aquello que tú sientes está hablando de aquello que piensas. Aquello que piensas está hablando de aquello que crees. Y aquello que crees está hablando del yo, del falso yo, que ha necesitado montar toda esta especie de película de creencias para confirmarse a través de pensamientos que le den forma, ¿no? Y confirmen esas creencias y a través de emociones que te hagan sentir lo que piensas que es verdad o que no es verdad o que es verdadero o que no. Entonces las emociones te ponen en conciencia de si estás interpretando o estás mirando situaciones, experiencias y demás desde el lugar correcto o desde un lugar equivocado. Ese lugar correcto, digámoslo así, que sería desde la conciencia, ¿no? O desde el espíritu, te lleva un poco más allá si realmente ves que el camino no termina solo en tratar de corregir y de sanar tu mente, sino que te das cuenta de que puedes estar toda tu vida sanando emociones. O dicho de otra manera, dándote cuenta a través de cómo te sientes en relación con situaciones, de las formas de percepción o de interpretación equivocadas conforme al ego, pero estar toda tu vida recortando ramitas de un árbol que vuelven a crecer las ramas cada vez que te vas para otro lado. O sea, ¿por qué la autoindagación es el arma suprema para la liberación? Por una sencilla razón. Porque a través de un proceso de corrección y de sanación mental, ¿no? Todo aquello que está dentro del océano de la acción está dentro del espacio del ego. Y por lo tanto, puedes estar vidas y vidas tratando de corregir tu mente, pero en última instancia siempre va a llegar un punto en que te preguntes, bien, ¿y cuál es la raíz de este árbol? ¿Este árbol de verdad que existe o no existe? Y ahí es cuando realmente ya las emociones han cumplido su función. Pero hasta que uno no alcance un cierto estado de reconocimiento y de establecimiento profundo en su verdadera naturaleza como conciencia, necesita pasar por esa fase en la cual hacerse plenamente responsable, en un nivel todavía muy relativo, de aquello que siente por cómo piensa, cómo interpreta, cómo conoce, para luego cuestionar a ese yo, pero nunca sin saltarse esa fase intermedia que es fundamental. Es decir, mucha gente llega a la Advaita y dice, ¡oh, qué liberación! Yo no soy este ego, yo no soy este cuerpo, no tengo que hacer nada, ¿no? Pero se saltan un paso
que es el paso de reconocer que todavía hay cosas que les molestan, todavía hay cosas que les afligen, todavía tienen deseos. Pero dicen, no, no, este deseo es del ego. Yo no tengo nada que ver con el ego, yo soy la conciencia. Es el mismo ego hablando como si fuera la conciencia. O sea, es el truco de, ¿no? Este que hacen en las Ramblas ahí en Barcelona, ¿no? Del trilero, ¿no? El ego se mete de disfraz del yo no soy el hacedor o de yo no soy este cuerpo y ya no tengo que, ¿no? Mientras hay emociones ahí, de cualquier tipo, que no sean de paz, de compasión profunda, de amor total, uno tiene que primero hacerse responsable al nivel en el cual está percibiendo, porque lo que no se corrige en un nivel determinado de la mente no se termina por trascender, ni siquiera con la autoindagación. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo tengo un fuerte apego a que me den la razón, ¿vale? Y me den la razón en cuanto a las matemáticas, porque desde niño fui un prodigio en las matemáticas y todo el mundo me ha alabado y yo he hecho de mi identidad eso, ¿vale? Y ahora resulta que llego a la Advaita, ¿no? Y conozco que yo no soy este cuerpo e incluso lo experimento a través de ejercicios y de prácticas de autoatención, Muy bien. Ahora llego a ver a un amigo de la infancia y me dice, oye Ernesto, ¿sabes qué? Que hay gente que hace las matemáticas mucho mejor que tú. Eres un papanatas al lado de esta gente, ¿eh? Ya te han superado, bueno, y yo ahí siento un pinchazón y un picor, ¿no? Si yo no llego a comprender y a asumir primero que yo como este ego todavía estoy ahí, todavía valoro y encuentro alguna suerte de valor oculto en querer reafirmarme como el niño que sabe muchas matemáticas y que es importante. Hasta que yo no esté totalmente dispuesto a abandonar por completo esa idea de mí como de que yo soy importante por saber de matemáticas o por tener la razón, la autoindagación solo me va a exportar temporalmente a ese estado de autoconsciencia, pero aquello que está en un nivel inferior va a tirar de mí para que lo atienda, para que termine por estar dispuesto a rendir, ¿no? Y a soltar por completo eso. No hemos hablado del karma. Quiero decir, si la humanidad es una, si todos somos un todo, ¿el karma es colectivo? Bueno, se dice que hay tres tipos de karma, el Sanchita karma, el Prarabdha karma y el Agamya karma. El Sanchita karma es como el gran océano, por decirlo así, o el gran almacén kármico, donde están todas las diferentes frutos de acciones, decisiones, intenciones y deseos de vidas anteriores, ¿no? Entonces, cuando el ego aparece dentro de este sueño, como hablábamos antes, lo que hace es vivirse a través de diferentes cuerpos, mentes, ¿no? O de diferentes almas, si lo queremos llamar así, o jivas, ¿no? Cada jiva es una fracción del mismo y único ego, porque el ego solo es uno, pero se vive como muchos jivas independientes. Entonces, en cada jiva, en cada aspecto de ese ego, hay como un proceso aparente de retorno al reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Si un jiva en una experiencia de vida, pongamos esta por ejemplo, ha generado X miedos, X deseos, X intenciones para hacer daño o para hacer el bien o lo que sea, todos los frutos de estas acciones, deseos, intenciones y demás van a ir a caer a ese gran almacén kármico que se llama el Sanchita Karma. Y cuando se va a producir una nueva experiencia de vida, cuando el ego va a volver de nuevo a vivirse a través de un nuevo cuerpo, lo que hay es una selección muy precisa por parte de la gracia, por parte de lo superior, de cuáles son los frutos de las acciones, intenciones, deliberaciones más propicias y más oportunas para la nueva experiencia vital que va a vivir ese ego a través de ese cuerpo en particular, con tal de que tenga las mayores oportunidades posibles de liberación de la ilusión. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, Quiero decir, lo vuelvo a insistir, ¿no? Quizá te lo es que pregunto desde mi ego y mi mente, ¿no? Pero ya, si somos perfectos, si en nuestra esencia está el amor pleno, la plenitud, ¿para qué? ¿Para qué pero tanta parafernalia? porque al parecer, y es solo una ilusión, como decíamos antes, al parecer parece que hemos querido caer de esa paz perfecta y perpetua y plantearnos, ¿y si fuera posible? ¿Y si yo fuera algo aparte de Dios? ¿Y si yo fuera algo aparte de Atman? ¿Y si yo fuera algo aparte del ser?
Es simplemente una especie como de pensamiento ahí, ¿no? Ilusión, pensamiento que se forja y da lugar como a la idea de que realmente me he podido convertir en un cuerpo y en algo aparte de lo que es mi verdadera naturaleza. Y a partir de ahí se despliega todo el recorrido y todo el proceso para volver al punto original. Pero igual que se despliega todo un proceso de ilusiones, de cosas en las que vamos a incurrir y a caer, de miedos, de preocupaciones y demás, desde el mismo momento en el cual pareciéramos habernos separado de nuestra fuente, nuestra verdadera naturaleza, como siempre es y es lo único real, siempre está ahí. Y también despliega todo el proceso de solución y de resolución de este entuerto, que de manera gráfica, ¿no? Como te decía antes, o procedimental, se efectúa a través de esa selección de los diferentes frutos que la gracia selecciona del Sanchita Karma para ofrecernos a través del Prarabdha Karma, que es lo que tenemos que vivir en esta experiencia, lo que tenemos que experimentar aquí, las personas que tenemos que conocer, el tipo de padre y de madre que tenemos que tener, todo eso. Llega un momento, me imagino, que cuando ya se ha trascendido completamente el ego y ya hay unidad total, ¿no? Cuando se llega al estado de ñani, ¿no? Se dice, ¿no? Sí, sí. Ya no tienes que volver a encarnar nunca más. No, porque el cuerpo es una fabricación del ego. Si se termina el ego, también se termina el cuerpo. No, ya estás en tu estado real, como siempre has estado, como nunca has dejado de estar realmente, más que por esa especie de pesadilla en la que solo parecía que ocurría algo mientras parecía ocurrir. Pero Ramana Maharshi, quiero decirse, ¿tú crees que se volvió a encarnar? ¿O que No, ya hay mucha terminó, gente que... o terminó su ciclo? Eso ya es Mira, curiosidad absoluta, sí, vamos. mucha gente cree que Ramana salió de Madurai, de la casa de sus tíos, donde se produjo el nirvana o la realización, y se cogió varios trenes, llegó a Tiruvannamalai, llegó allí, se rapó la cabeza en un barbero, tiró todos sus bienes al río y se metió en una cueva durante muchos meses, siendo picado por escorpiones y por insectos sin inmutarse. Mucha gente que cree que realmente eso sucedió, porque hubo mucha gente que lo vio, pero solo en la vista de aquellos que todavía creen ser un ego. Desde el punto de vista de Bhagavan, que es Dios vivo, el ser, la realidad, nuestra realidad, lo que realmente somos, una vez que se trasciende el ego, ya no hay ningún cuerpo ahí, ya no hay ninguna persona ahí, no hay nada, no hay mundo. Este mundo solo aparece porque lo estamos percibiendo. Tú te echas a dormir ahora, te entra un sueñecito y dónde se va tu habitación y tu casa y la ventana y no existe. Y rescato lo que has Entonces, dicho antes, ¿no? No hay muerte y no hay nacimiento. claro, no hay creación ni destrucción. Este es el ayata, es el nivel superior, el nivel absoluto. Entonces, la gracia es tan misericordiosa, por decirlo así, por eso que te decía antes, de que desde el instante uno en el cual pareciera que esto está ocurriendo, hay una solución radical y definitiva que esto se pueda resolver, que tiene que aparecer cuando alguien busca, cuando alguien quiere encontrar profundamente la salida de este sufrimiento, nuestro ser interno que está ahí forja en el nivel en el cual puede ser percibido y entendido un determinado avatar, una determinada herramienta. Puede ser un libro, puede ser una escuela, puede ser algo que te dice, por aquí vas a volver a donde tú eres. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias de corazón. Gracias.